El pasado 2 de julio se conmemoraron 100 años del fallecimiento del general Porfirio Díaz en París, Francia. La verdad es que el tema del porfiriato ha sido una zona tabú dentro de la historia de México, una zona muchas veces prohibida porque nuestra historia oficial contada de una manera que ha traído beneficios políticos para quienes la escribieron, con muchísimas ridiculeces y con infinidad de mentiras, nos ha dicho una y otra vez que pues nuestra historia la protagonizaron prácticamente extraterrestres, hombres que pareciera que estaban alejados de todo tipo de sentimiento humano. Se habla de Juárez, que siempre tenía una levita negra con un rostro de piedra, incapaz de realizar cualquier tipo de expresión. Juárez reencarna todo lo bueno de este país. Porfirio Díaz, por el contrario, representa para la historia oficial y para muchos de los mexicanos todo lo malo. Es el anciano dictador por cuya culpa México se quedó estancado y tuvo que venir una revolución para derrocarlo. La realidad es que muchas cosas que cuenta la historia oficial son tremendamente falsas. Ni Juárez era todo lo bueno que dicen, ni don Porfirio Díaz era todo lo malo. Para hacer alusión a este gran personaje que es don Porfirio Díaz, quiero mencionar que, bueno, pues cuando tuve la oportunidad de ver la telenovela histórica que se pasó por el canal 2 de Televisa, El vuelo del águila, en donde contaban la historia de don Porfirio Díaz, pues me marcó profundamente. Yo tenía alrededor de 7 u 8 años. Y bueno, en ese momento, como es una historia neutral, recuerdo perfectamente que lo que yo veía en la televisión no era lo que comentaban los libros de historia. Sin embargo, fue gracias a mi inclinación natural por la historia de este país y gracias a un querido profesor de la preparatoria, el licenciado Carlos Julio Trujillo Becerra, pues que me fui desconfiando cada vez más de la historia oficial. Y pues traté de buscar libros que hablaran sobre temas de mi interés y sobre todo buscando diversas pues opiniones o posiciones que pudieran contrastar, no nada más con lo que escribía o lo que decía una persona. A Porfirio Díaz no se le puede negar el inquebrantable valor que tuvo durante la ocupación francesa, la gallardía en la batalla del 5 de mayo de 1862, los triunfos importantísimos en las batallas de Mihuatlán y de la Carbonera, que permitieron darle un golpe fulminante al Segundo Imperio y que posteriormente se verían coronadas con la entrega de la Ciudad de México por el propio general Porfirio Díaz al entonces presidente de la República, Benito Juárez. Es cierto que Porfirio Díaz, posteriormente al acceder al poder, gobernando primero de 1876 a 1880 y luego de 1884 hasta su renuncia en mayo de 1911, fue un hombre de claroscuros como todos los personajes que escriben la historia de sus países. Durante todo su mandato, pues se alcanzó un crecimiento económico sostenido que México había desconocido durante los años cruentos posteriores a la independencia. Se alcanzó una paz, una pacificación casi total del país, la llamada Pax Porfiriana. Los lemas de poca política y mucha administración, o el de orden y progreso, pues fueron las vivas señales de un crecimiento económico que México alcanzó. También es cierto que durante el porfiriato se dio la explosión de la modernización de nuestro país, que durante los festejos del centenario de 1910, del inicio de la independencia, don Porfirio se dio a la tarea de llenar a las ciudades de la República de obras útiles que pudieran servir y que hasta la fecha siguen siendo indispensables para la ciudadanía, no como las tonterías que realizó Felipe Calderón en el 2010 con obras que no tuvieron ningún sentido, y con un despilfarro pavoroso como la famosísima Estela de Luz. Don Porfirio también se encargó de inaugurar obras emblemáticas como el Palacio de Correos o el Ángel de la Independencia, también el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas que actualmente alberga el MUNAL. En Guanajuato tenemos, por ejemplo, el bellísimo Teatro Juárez. En Celaya tenemos la Bola del Agua, que es el ícono de la ciudad y que sigue surtiendo de este vital líquido a una importante parte de la ciudad. Es cierto también que don Porfirio Díaz se equivocó en muchas cosas durante su presidencia. Es verdad que prácticamente se suspendió la libertad de expresión,
que don Porfirio fue un represor total con, por ejemplo, los hermanos Flores Magón o con los hermanos Cerdán, o también con Filomeno Mata. Es verdad que hubo una represión tremenda contra los indios yaquis de Sonora, que está muy bien documentada por John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro, y recientemente por Paco Ignacio Taibo II, también en su libro Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Es cierto que políticamente don Porfirio y su régimen dejaron mucho que desear, porque pues cancelaron prácticamente en su totalidad las oposiciones. ¿En qué se equivocó don Porfirio Díaz? Bueno, pues me parece en no haber muerto a tiempo o en no haberse sabido retirar. Si en 1910 don Porfirio hubiera decidido dejar la presidencia de la República o haber aceptado la propuesta del propio Francisco Madero de incluirlo en la fórmula como vicepresidente, o quizás también hacerse a un lado don Porfirio e impulsar la candidatura de José Yves Limantour como presidente y de Bernardo Reyes como vicepresidente, o la de Bernardo Reyes como vicepresidente, probablemente hoy todas las ciudades del país estarían llenas con estatuas del gran general don Porfirio Díaz. No quiero hacer con esto una apología del general oaxaqueño. Simple y sencillamente lo que pretendería es que se revise la historia, que repensemos otra vez a don Porfirio y que no que hagamos un juicio, sino simple y sencillamente que veamos las cosas tal y como sucedieron, de una manera fría y no de esta manera maniquea como nos lo han enseñado desde que éramos niños. Muchas gracias.